hoy hablando acerca de los ataques cerebrovasculares con la doctora Claudia Volonté. Bueno, estuvimos hablando de síntomas, factores de riesgo, de rehabilitación, prevención tenemos que hablar, me parece que es fundamental, sí. Y también el rol de la familia que también habíamos dejado pendiente. ¿Cómo prevenir, doctora? La prevención va junto con los factores de riesgo. Algo fuimos diciendo. Sí. La principal, que es la hipertensión arterial, si la persona sabe que tiene antecedentes familiares, debe ir al médico, debe controlarse la presión, ¿sí? Debe cumplir con lo que el médico le recomienda que debe hacer, de repente suprimir la sal, ya con eso mucha gente se estabiliza su presión arterial. Hoy muchos alimentos que consumimos ya tienen mucha sal incorporada, es bueno saber todo eso si tenemos antecedentes de presión arterial elevada. Controlar con los médicos, controlar la presión, no pensar que porque no sentimos nada y nunca nos pasó nada no vamos a tener la presión arterial elevada. Eso es igual que el resto de los factores de riesgo. ¿Sí? Por supuesto que algunos son, es decir, dejar de fumar, ¿no? Dejar el alcohol, o por lo menos solamente algo social, si uno quiere de repente, porque... Y el colesterol también se puede controlar, ya dijimos que por medio, primero hacer un control, después se puede hacer una dieta, el ejercicio es fundamental para todo esto, para todas las patologías que estamos hablando, el ejercicio es fundamental. Siempre, en todo hoy día es necesario hacer ejercicio, uno tiene que tener una constancia de ese ejercicio, porque no salir una vez y después, hace 10 días que no hago nada, no, tener una constancia, una rutina, aunque sea 3 o 4 veces por semana, caminar. 40 minutos de caminata diaria son muy beneficiosas, no solo para la parte física, sino también para nuestra parte mental, ¿no? mental. Sí, sí. Que es un todo, como usted decía, doctora. Y hoy día más porque el estrés, como dices tú, que influye en tantas estas enfermedades. Mucha gente debuta con enfermedades de este tipo muchas veces a causa de un estrés. Puede ser laboral, puede ser emocional, pero el estrés influye mucho. Muchas enfermedades se han visto hoy que son desencadenadas por estrés, o es un factor más. Entonces, tener una vida, el ejercicio nos ayuda a un poco como despejarnos de esa vida diaria que tenemos, que la gente está toda muy apurada y haciendo mucha cosa. Sí, que después repercute en todo. Y sin duda me imagino, doctora, que si uno tiene algún antecedente y va y se controla, aunque no lo tenga, también a controlarse la presión, eso puede dar la posibilidad de un diagnóstico más precoz. Claro. Hoy día existen técnicas de estudio que nos hacen predecir si un paciente de repente que es diabético, hipertenso, obeso y fumador, nosotros le podemos ir haciendo estudios para ver cómo está su árbol arterial. Junto con el cardiólogo podemos ir haciendo estudios del corazón, estudios de la circulación al cerebro, estudios imagenológicos del cerebro que nos van indicando si ese paciente tiene más riesgo y cómo lo podemos prevenir, porque hay medicación que puede prevenir más mejorando esos factores de riesgo. Hoy hablamos en un momento que los ataques cerebrovasculares son la segunda causa de demencia, se llama demencia vascular. La demencia es un deterioro de la persona, ¿tá? ¿Por qué hablamos que es una causa de demencia? La principal causa de demencia es el Alzheimer, que Alzheimer todo el mundo más o menos conoce esa palabra. Pero las demencias vasculares es cuando una persona tiene muchos infartitos o lesiones vasculares en su cerebro, que a veces pasan asintomáticas, pero cuando nosotros por algún motivo le hacemos un estudio imagenológico, vemos esas arterias mínimas tapadas. A la larga, la suma de esas arterias pueden producir lesiones que se pierdan funciones, que afecten funciones del cerebro que se van perdiendo. Entonces eso se afecta al área de la memoria, el área de la atención, el área del carácter, ¿tá? A la larga produce un deterioro que está dentro del capítulo de las demencias. Entonces es fundamental controlar todos esos factores de riesgo. Y si uno va al médico y el médico despista que este paciente tiene muchos factores de riesgo que pueden provocarle esos síntomas, entonces bueno, vamos ya a prevenir, prevención primaria, cuando todavía no ha acontecido un ataque cerebrovascular u otras patologías vasculares. Antes, claro, diferente cuando ya el paciente, que ahí sí podemos entrar en la parte de la rehabilitación, un paciente ya tuvo un ataque cerebrovascular, ya pasamos la etapa aguda, se recuperó de esa etapa aguda, de repente quedó con una secuela, quedó con una hemiplegia, debe volver a su hogar. Y ahí entra otro capítulo importantísimo, que es la rehabilitación, que no solo es de los profesionales que van a actuar, ya sea fisiatra, fisioterapeuta, neurólogo, cardiólogo, nutricionista, a veces hasta un psicólogo, porque la primera reacción de repente del paciente, a veces hay una depresión reactiva a la enfermedad,
que hace que el paciente se niegue. Yo no veo, no, ya no puedo mover el brazo, no lo muevo más, y está en ese y no lo mueven más. Necesitamos el psiquiatra, el psicólogo, que nos ayude a que ese paciente se dé cuenta que sí que puede mejorar. Cuanto antes hagamos la rehabilitación, más chance tenemos que el paciente se recupere. Hay que actuar enseguida. Cuando ya el paciente salió de esa etapa aguda, que bueno, que por alguna causa no podíamos hacer nada, tenemos que empezar con la rehabilitación. Siempre. Y después, bueno, el entorno familiar. Es fundamental. Que es más que fundamental. Sí. Porque si el paciente no tiene un entorno familiar que lo contenga, que lo ayude y que no va a estar preparado de entrada a recibir un paciente que de repente está en la cama, que hay que ayudarlo a darse vuelta a la cama, que hay que higienizarlo, que hay que ayudarle a darle de comer, que a veces no nos entiende lo que estamos diciendo. Entonces, claro. Todo eso requiere que la familia va a tener que adecuarse y también ir aprendiendo con el correr de los días cómo ir llevando adelante esa nueva situación de alguien que estaba bien, que venía, que salía, que hacía sus cosas solo. Entonces todo requiere de un proceso que puede llevar o toda una vida o una etapa, claro, ¿sí?, hasta que el paciente logre su autonomía, que es fundamental. ¿Cuál es el fin de la rehabilitación? La mayor autonomía posible del paciente, que el paciente pueda manejarse solo. Y ahí vas viendo qué cosas le puedes ir agregando para que continúe con una vida lo más normal posible. Y después, lógico, que no vuelva a repetir, porque un paciente que tiene un ataque cerebrovascular tiene más chance de repetirlo. Obviamente. Entonces, eso hay que hacer hincapié, que si el paciente vuelve a fumar, a los 2 años va a ser otro ataque cerebrovascular. Sí. Eso es importantísimo. Te dicen, no, pero no puede fumar, no tiene que fumar más porque yo sé que a los 2 años va a ser otro. Y el otro no va a ser igual, seguramente va a ser más grave, con mayores secuelas. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié y a veces ser un poco enérgicos en decir, no, esto no lo haga más, porque si usted lo vuelve a hacer, tiene más riesgo de tener otro ataque cerebrovascular y ese seguramente le va a dejar más secuelas. Entonces no le gustaría a usted, que vino caminando hoy, venir en una silla de ruedas. Sí, obvio. ¿Verdad? Sí. O sea, hay que hacer mucho hincapié en todo eso. A través de su profesión, ¿no?, y de sus años de experiencia, ¿qué cantidad de personas realmente se rehabilitan de esto? No, gracias, por suerte se rehabilitan, la mayoría se rehabilitan. Sí. No te ves que el espectro de edad es muy variado. Sí. Entonces, bueno, de repente un paciente con 80 años que ya tiene otras patologías previas, es más difícil que mejoren porque ya tiene otras patologías que hacen que en conjunto no podamos obtener mucha cosa. Pero la mayoría de los pacientes logran mejorar. Y hay algo que no hablamos hoy, pero que de repente en alguna otra oportunidad. Hoy en día se hace hincapié en eso que tiempo es cerebro, porque nosotros se están haciendo tratamientos que consisten en disolver ese trombo que está tapando la arteria, se llaman trombolíticos, que si nosotros actuamos antes de las 3 horas de que empezó los síntomas del paciente, podemos revertir esa situación y el paciente vuelve a quedar, entre comillas, asintomático. Revierte la sintomatología por la que vino, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos para poder entrar dentro de ese plan para hacer los trombolíticos, ¿sí? Pero hoy día es fundamental eso, el tiempo en que el paciente llega al centro asistencial o lo traen al centro asistencial. ¿Sabe que uno de los spots televisivos que se hizo a nivel mundial para la prevención de esta patología justamente habla de esto? Vamos a compartirlo.
Bueno, a través de estos 3 spots vimos diferentes síntomas a tomar en cuenta en caso de padecer una de ellas, de ir inmediatamente a la consulta, de ir hasta el sanatorio, de acercarse a un hospital, pero pedir ayuda porque en un diagnóstico precoz se pueden hacer mucho más cosas y obviamente la rehabilitación va a ser más corta. Fundamental eso, saber que el ataque cerebrovascular es una emergencia médica, ¿tá? Y que de ese diagnóstico y de ese tratamiento precoz va a ser ese pronóstico vital y funcional del paciente en el futuro, ¿tá? Para que quede a nivel tanto físico como a nivel mental con las menores secuelas posibles. Que eso es lo que tenemos que tratar de mejorar, de que el paciente llegue en tiempo y forma para hacer ese diagnóstico precoz y ese tratamiento precoz. Además de este consejo, ¿tiene algún otro consejo más para darle a la población? No, que vayan al médico, que consulten, que cuando vean que alguno de esos factores de riesgo que les nombramos hoy los tienen presentes, que vengan y que de esa manera vamos a tratar de minimizar y tratar de mejorar eso para que no ocurra esta patología, que es muy frecuente. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado junto a nosotros en esta oportunidad acá en Salud Hoy. La esperamos nuevamente. Hay más cosas para que la gente sepa y se informe, más patologías para tomar en cuenta. Hoy tenemos mucha tecnología, ha avanzado mucho en la medicina también. Por lo tanto, poniendo un granito de arena de parte de cada uno, tratando de ver esos factores de riesgo, creo que puede salir todo bien. Igual, muchas gracias por todo, pero una buena también, la gente está más concientizada. La gente consulta, la gente, el adulto mayor que quiere estar bien, porque como todo, a veces tiene miedo de que el día de mañana depender de alguien, de un familiar o eso, entonces consulta porque quiere decir, bueno, si yo tengo algo, mejorar, y eso es bueno, que la gente mayor está consultando y viene, y bueno, y se trata, y generalmente hay pacientes de 90 años que están muy bien, que hoy, antes, capaz que hace 5 años atrás no teníamos tanta gente de 90 años, y están bien, y bueno, y sigan así, que sigan así. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Salud Hoy.